buenos días. Mi nombre es Helber Conde. Para mí es un placer estar con ustedes otra mañana enseñando los principios de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a hablar acerca de una doctrina que es muy común en nuestros días, pero no por ser común es la verdad. Estamos hablando acerca del poder de las palabras, una teología moderna. Desde muchos púlpitos se escuchan cosas como esta: todas las fuerzas naturales y todas las circunstancias de nuestra vida son controladas por nuestra lengua. Peor aún, se escuchan cosas como esta: cuando hablamos positivamente, una gran fuerza espiritual se genera dentro de nosotros, y esta cambia al mundo que nos rodea. Y peor aún, se escucha desde muchos púlpitos algo como esto: incluso la salvación de las almas depende de nuestra confesión positiva. Otros dicen: al no querer, podríamos estar echando una maldición a alguien si declaramos que ese alguien está a punto de resbalar, y cuando lo hace, sería el resultado de nuestra maldición. Esta doctrina dice que Satanás nos ha programado insidiosamente para que desde jóvenes hablemos palabras perversas y de muerte, que debemos eliminarlas de nuestro vocabulario, ya que ellas ponen en movimiento la llama ardiente de las fuerzas espirituales negativas. Pero bueno, ¿cuáles son estas palabras tan horrorosas que Satanás nos ha enseñado a pronunciar? Por ejemplo, cuando usted dice "me muero de la risa", puede atarse con sus palabras y morirse de la risa. O cuando alguien dice "me muero por un carro como este", entonces está atándose con sus palabras y puede morir físicamente. Esta teología moderna dice que tenemos poder para transformar todas las circunstancias con nuestras palabras. Aunque debemos mirar profundamente las Escrituras a ver si esto es verdad. Cristo clarifica que todo lo que hagamos en nuestro ministerio, especialmente aquello de tipo milagroso, debe ser precedido por una absoluta dependencia de Dios. La iniciativa debe ser de Dios, y no tenemos nosotros el derecho de soltar la lengua como nos plazca. Si tuviéramos fundamento para sospechar que estos hombres que profesan esta doctrina están simplemente exagerando, podríamos ignorar sus enseñanzas. Pero hay iglesias, algunas grandes, dedicadas a enseñar esta doctrina. Para defender sus ideas, los líderes de este movimiento se basan en los siguientes textos. Vamos a ver, queridos hermanos, Marcos capítulo 11, versículos del 22 al 24. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El principio fundamental de la fe está expresado en el último versículo. Debemos creer que Dios ya ha contestado nuestras peticiones antes de que las formulemos. Esta es la base para una declaración positiva de nuestra fe. Es la voluntad de Dios, tanto para escucharnos como para contestarnos. La confesión positiva es ciertamente mejor que la negativa. Lógicamente es mejor hablar bien, positivamente de las cosas. Pero sin una base bíblica sólida, puede llevar a una visión errada de la realidad. El pasaje mencionado nunca significó un cheque en blanco para cualquier cosa que deseemos o digamos. Es más un patrón básico de fe que puede ser ejercida cuando el Señor nos da una promesa personal. Hay que observar el texto. El texto comienza con la frase "tened fe en Dios". Tener fe en Dios implica someterse a la voluntad de Dios, creer que Él hace como le parece. Si tengo fe en Él, espero que Él haga de acuerdo a su voluntad. Cristo nos clarifica que todo lo que hagamos en el ministerio debe estar precedido por una absoluta dependencia de Dios. Ojo, queridos hermanos, tened fe en Dios. Si tengo fe en Dios, tengo una absoluta dependencia en Él. La iniciativa debe ser de Él. Y nosotros no tenemos el derecho de hacer lo que nos plazca. El texto en verdad no se refiere al uso de un principio místico de fe, del tipo del cual Dios mismo depende. En el contexto del capítulo, Jesús maldijo a la higuera y ésta se secó.
El siempre curioso Pedro recalca esto en el versículo 21. Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Como si dijera, ¿cómo pudiste hacer esto? Los versículos que siguen entonces son meras explicaciones de cómo lo hizo. Primero, Pedro, tienes que estar esperando en el Espíritu. Tened fe en Dios y no ser impulsivo. Debes determinar cuál sea la voluntad del Padre y al conocerla, actuar en fe. Claro, por supuesto que Jesús no usa estas palabras, pero un análisis cuidadoso del texto y otros pasajes relacionados nos revelan que esa es la intención del texto. Que se marchite la higuera y se muevan las montañas no son cosas de todos los días en la vida del creyente. Matthew Henry, un comentarista bíblico, hace un comentario acerca del texto, diciendo, el texto no se puede tomar literalmente, puede también tomarse analógicamente. Matthew Henry dice lo siguiente: los discípulos no podían pensar por qué la higuera se marchitó tan pronto, pero todos los que rechazan a Cristo se marchitan. Eso representa el estado de la iglesia judía. No debemos descansar en ninguna religión que no nos haga fértiles en buenas obras. A partir de eso, Cristo les enseñó a orar con fe. Puede aplicarse a la fe poderosa con que son dotados todos los cristianos verdaderos y que hace maravillas en las cosas espirituales. Nos justifica y así elimina montañas de culpa que nunca volverán a levantar un juicio en contra de nosotros. Purifica el corazón y así elimina montañas de corrupción y las allana ante la gracia de Dios. Una diligencia grande ante el trono de la gracia es orar por el perdón de nuestros pecados. El preocuparse por esto debería ser nuestro afán diario. Qué buen comentario. Otro comentarista bíblico, haciendo alusión a Marcos capítulo 11, versículo 24, dice: la frase acerca de trasladar los montes era una frase judía bastante corriente. Se usaba especialmente en referencia a los maestros sabios. Un buen maestro que pudiera eliminar las dificultades con que se enfrenta la mente de los estudiantes se llama un eliminador de montañas. Así que la frase quiere decir que si tenemos verdadera fe, la oración es poderosa para cualquier situación. Es una mala hermenéutica que se le alce al texto decir o concluir que el texto quiere decir que cualquier cosa que se me ocurra, que cualquier cosa que yo quiera pedir, o una casa, o un carro, inmediatamente Dios tiene que me cumplírmela. Si esto fuera así, querido hermano, Dios sería un mentiroso. El apóstol Pablo pidió que fuera quitado el aguijón de la carne, según lo vemos en Corintios, y el Señor le dijo que no, que se bastara con la gracia. Ahora bien, ¿a Pablo le faltó fe? Claro que no, era la voluntad de Dios. Querido hermano, sea honesto con usted mismo, para que no se desilusione pensando cosas que considera verdad, pero que Dios nunca ha dicho. ¿Cuántas cosas le ha pedido usted a Dios que no se le han cumplido? ¿Se imagina usted, querido hermano, si Dios nos diera todo lo que nuestro corazón egoísta quiere? Todos seríamos ricos y todos seríamos bellos. Tendríamos las mujeres más hermosas, pues esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque somos regenerados por la gracia de nuestro Señor, aún quedan secuelas de esto, ¿no? Nos encanta la fama y la fortuna. La realidad, querido hermano, es que no todos somos bellos ni ricos. Y la verdad es que aunque en algunos momentos experimentemos sanidad, finalmente vamos a morir. Recuerdo un compañero que siempre confesaba cuando estaba en mis inicios en el cristianismo, asistía a una iglesia que practicaba la confesión de fe positiva. Y mi compañero de la iglesia siempre pensaba: me voy a casar con una mujer hermosa, que se parezca a una actriz de cine. Lo confesó por muchos años. Pegó fotos de modelos frente a su cama, pensando que así iba a ser la mujer que iba a ser para su esposa. Finalmente él se desilusionó del cristianismo, se retiró del cristianismo y sigue soltero. Marcos 11:24 no es un texto que pruebe que tenemos el derecho de obtener cualquier cosa que deseemos. El ejercicio de nuestra fe se basa en la voluntad de Dios, declarada previamente. Podemos tener lo que sea que declaremos si Dios lo dijo primero, si es la voluntad de Dios. Vamos a estudiar ahora, queridos hermanos, otro texto
que se utiliza constantemente para sustentar la teología de que las palabras tienen poder en sí mismas, o mejor dicho, que las palabras pueden cambiar nuestro entorno sin tener en cuenta a Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Citando este texto, muchos dicen, o los que profesan esta doctrina, que si usted dice que se muere de la risa, posiblemente se muera en el acto o más adelante, días después. Si usted tiene un esposo que es borracho y usted le dice borracho, entonces la culpa de que sea borracho no es por el esposo, sino por usted, porque usted lo ató con sus palabras, según esta doctrina. Al decirle usted borracho a su esposo, según esta doctrina, entonces su esposo está siendo borracho y ya él no es culpable. No sería un pecado en él, sino simplemente sería que usted lo ató con sus palabras. Qué doctrina tan absurda, ¿cierto, queridos hermanos? Citar este texto como una advertencia en contra de la declaración negativa es tomarlo fuera de su contexto. No se refiere a ningún tipo de confesión positiva o negativa, sino que más bien advierte a evitar la firma como garante de deudas contraídas por amigos. El texto completo, tomando desde el versículo 1, dice lo siguiente: hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tus palabras a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. El texto nos advierte a que no seamos fiadores. Si usted es fiador de un amigo y su amigo incumple, entonces usted tiene que responder. Con tus palabras te has enlazado, porque has afirmado que ibas a ser fiador de él. Este texto no quiere decir nada de que si usted confiesa algo, usted lo va a obtener. Este texto no está diciendo que si usted le dice a alguien que es perezoso, entonces va a ser perezoso porque usted se lo diga. O que es borracho, entonces va a ser borracho porque usted se lo dice, lo ató con sus palabras. Es falsa esta doctrina. Si esto fuera así, entonces el apóstol Pablo quedaría preso en los dichos de su boca. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, Pablo dijo: pero Satanás nos estorbó. Qué negativo Pablo, ¿no? ¿Acaso Pablo estaba siendo negativo y estaba atándose con los dichos de su boca? Claro que no. El apóstol Pablo sigue diciendo: pero porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. ¿Cómo así? ¿El apóstol Pablo estaba diciendo que estaba sentenciado a muerte? ¿Estaba diciendo una confesión de fe negativa? El apóstol Pablo no tenía esta doctrina falsa en su mente. Simplemente estaba mostrando cuál era su situación como apóstol. Aún más, hay más ejemplos. 1 Corintios 4, versículos del 9 al 8. Estamos atribulados en todo. El apóstol Pablo está diciendo que está atribulado. Esta doctrina no dice que usted no tiene que decir que está triste o que está aburrido o que está atribulado, porque entonces está trayendo confesión de tristeza y al traer confesión de tristeza le va a ir mal. Pero el apóstol Pablo está diciendo que está atribulado. Esa era la sensación que estaba teniendo. También en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Acaso Pablo estaba confesando pobreza? ¿Cómo así que es pobre? ¿Cómo así que tiene hambre? ¿Cómo así que tiene sed? ¿Cómo así que está desnudo? Claro, el apóstol Pablo estaba mostrando su realidad. Esta doctrina de que tenemos que confesar solo prosperidad y que no podemos decir que somos pobres, que no podemos decir que no tenemos, es una doctrina falsa. Si yo digo que soy pobre, no quiere decir que lo tenga que ser porque lo diga. Lo mismo que si digo que soy rico, no voy a ser rico porque lo diga. Si quiero ser rico, que quiero tener una economía mejor, tengo que trabajar. Es más, si trabajo muchas veces nunca seré rico. Quienes llevan el ministerio de Dios con responsabilidad no enseñan a su grey que se puede desatar fuerzas espirituales negativas solo con pronunciar ciertas palabras o frases comunes. Los apóstoles no vieron que la realidad de los hechos pudiera ser una declaración negativa, ni tuvieron temor de expresarlas. Este tipo de temor no proviene de una fe sustentada, sino más bien de una falta de fe. Los problemas que hemos señalado acá son bastante graves. Este tipo de doctrina enseña a la gente que van a ser prósperos,
que van a ser ricos económicamente y que nunca van a enfermarse. Y lo consideran como una verdad absoluta, que tienen que mantener una confesión de fe positiva, decir constantemente voy a ser rico, voy a ser rico, voy a tener un carro, voy a tener una casa. O mejor, decir no me enfermo, no me enfermo, no me enfermo, y que estas palabras van a cambiar su entorno. ¡Qué falsedad! Es falso declarar esto y es irresponsable, porque hace que los miembros de las iglesias tengan unas expectativas falsas de la realidad de lo que es el cristianismo. Claro, tenemos que ser positivos en la vida, eso es una realidad. Pero no podemos ser engañados, ni decir cosas que no son y que Dios nunca ha dicho. Es verdad que nosotros como cristianos tenemos que tener una buena actitud hacia la vida. Pero es falso decir que porque tenemos una confesión de fe positiva, el entorno nos va a cambiar. Los cristianos también morimos. Los cristianos también nos enfermamos. Claro, a veces Dios opera algo milagroso en algunos y hay sanidad. Pero finalmente, así haya sanidad, va a morir esta persona. Lo más importante para la vida del creyente no es tener riquezas, no es tener salud. Es vivir para la gloria de Dios. Vivir de acuerdo a sus principios. Profesar esta doctrina hace hincapié en la confesión de fe positiva. Tiene la tendencia a incluir frases que parece indicar que el hombre es soberano y Dios su siervo. Muchos dicen, Dios tiene que sanar, Dios tiene que hacerme rico. Hace indicar que el hombre es soberano por encima de Dios. Estas frases que exigen a Dios actuar implican que Él ha entregado su soberanía, que no está en capacidad de actuar de acuerdo con su sabiduría y propósito. Se hace referencia a que la verdadera prosperidad consiste en usar el poder y la capacidad de Dios para satisfacer necesidades, cualquiera que sean estas. Así que posiciona al hombre usando a Dios en vez de que el hombre se rinda a los pies de Cristo y que sea usado por Dios. Cuidado, queridos hermanos, con estas falsas doctrinas, cuidado con estas falsas enseñanzas. Le animo en el Señor que si usted la ha estado viviendo, recapacite. No es verdad estas doctrinas. Históricamente nunca se han pronunciado. Son doctrinas nuevas que salen de un movimiento ocultista y pragmático. Para terminar, queridos hermanos, en este capítulo aprendimos que el movimiento de palabra de fe practica el ocultismo por medio de un concepto distorsionado de la confesión positiva. En la teoría ocultista, la mente controla la realidad. Las palabras tienen un poder propio y permiten transferir imágenes mentales a la realidad. De acuerdo con concluimos entonces, hermanos, señalando que Dios es soberano, que las palabras no tienen poder en sí mismas, que pueden afectar a los seres. Si usted le dice a alguien que es inútil, puede afectarle, pero no puede hacerlo inútil simplemente porque usted se lo pronuncia. Las palabras pueden lastimar, pero no tienen poder en sí mismas. Esta es la conclusión. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Imagínese usted, querido hermano, que alguien dijera muchas veces Dios no existe. Si esta doctrina fuera verdad, entonces Dios no existiría. Es una falsa doctrina. Dios es soberano y Él tiene el control de todo. Algunos van a ser ricos, otros no tanto, otros van a ser pobres. El Señor Jesucristo, siempre tendréis a los pobres, dijo. Esa es la realidad del cristianismo. Los cristianos también nos enfermamos, pero nuestra esperanza es trascendente, es más allá. Nuestra esperanza es en la eternidad con Jesucristo. Vivimos para glorificarle a Él. Tenemos esperanza en Él. Nuestra vida como cristiana no se basa en los prejuicios de este mundo inútil. Nuestra vida cristiana se basa en glorificarlo a Él. Claro, podemos tener buenas comodidades. Es justo que usted recoja el fruto de su trabajo. Pero recuerde, querido hermano, debemos vivir es para la gloria de Dios. Teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar, queridos hermanos, para la próxima semana haremos una continuación como la segunda parte de esta doctrina. Hoy también se pronuncia el hecho, tenemos que confesar positivamente, también tenemos que negar los síntomas. La gente dice, no debemos decir que estamos enfermos, no debemos decir que somos pobres. Vamos a continuar analizando estas doctrinas falsas y poniéndolas en la realidad de las Escrituras. Muchas gracias, queridos hermanos, por el tiempo. Gracias a ustedes.
Reflexionen en las Escrituras, reconozcamos la gracia soberana de Dios en todo y reconozcamos que vivimos para Él. Muchas gracias.